La frecuencia natural de oscilación y la impedancia característica son las mismas en resonancia serie y paralelo. No habiendo fuente de corriente, el valor medio de corriente es cero. Como hay fuente de tensión continua, el valor medio de tensión en el capacitor es igual a la tensión de fuente. Es 1 por unidad. La tensión de base es igual a la tensión de fuente. La corriente de base es la relación entre la tensión de fuente y la impedancia característica. La corriente es la misma en la inductancia y en el capacitor. La tensión en el capacitor atrasa un cuarto de ciclo a la corriente. Si la condición inicial de tensión en el capacitor es igual a la tensión de fuente, no hay oscilación. Cuanto mayor es la diferencia entre la condición inicial de tensión en el capacitor y la tensión de fuente, mayor es la amplitud de la oscilación. El valor medio de tensión en el capacitor es 1 por unidad, que es la tensión de fuente. El valor medio de corriente es 0,5 por unidad, es la corriente de la fuente. Es decir, que la corriente de la fuente tiene como valor la mitad de la corriente de base. La corriente en la inductancia tiene una componente continua, que es la de la fuente de corriente, y una componente alterna, que circula por el capacitor. La componente alterna de corriente en la inductancia, que es la corriente en el capacitor, adelanta un cuarto de ciclo a la tensión en el capacitor. Si la condición inicial de tensión en el capacitor es igual a 1 por unidad, que es la tensión de fuente, y la condición inicial de corriente en la inductancia es igual a 0,5 por unidad, que es la corriente de fuente, no hay oscilación. Cuanto mayor es la diferencia entre las condiciones iniciales y los valores de las fuentes, mayor es la amplitud de la oscilación. En el circuito resonante serie alimentado con una fuente de tensión alterna, la impedancia es mínima cuando la reactancia inductiva se anula con la capacitiva. La impedancia del circuito, en función de la frecuencia angular de la fuente, es una familia de curvas que se tocan en un punto. Cuando la frecuencia angular de la fuente es igual a la frecuencia natural de oscilación, las dos reactancias son iguales y la impedancia es igual a la resistencia. La corriente es máxima. El factor de calidad es la relación entre la potencia que intercambian la inductancia y el capacitor y la potencia que disipa la resistencia a la frecuencia de resonancia. A igualdad de corriente, la relación de potencias es igual a la relación de tensiones y esta es igual a la relación de impedancias. Reactancia inductiva a la frecuencia de resonancia sobre resistencia. Reactancia capacitiva a la frecuencia de resonancia sobre resistencia. Cuanto mayor es el factor de calidad, con más rapidez aumenta la impedancia del circuito para frecuencias de alimentación distintas a la frecuencia de resonancia. Si la frecuencia de alimentación es mayor que la de resonancia, la reactancia dominante es la inductiva. Un mayor factor de calidad significa que con más rapidez crece la reactancia inductiva. Si la frecuencia de alimentación es menor que la de resonancia, la reactancia dominante es la capacitiva. Un factor de calidad alto significa que la reactancia capacitiva aumenta con más rapidez al disminuir la frecuencia. Circuito inductivo. La corriente tiende a atrasar 90 grados a la tensión. Circuito capacitivo, la corriente tiende a adelantar 90 grados a la tensión. La resonancia paralelo se da cuando se igualan las susceptancias de la inductancia y el capacitor. La susceptancia del paralelo que forman la inductancia y el capacitor, que es la suma de las dos, es igual a 0. No hay componente alterna en la corriente afuera de la malla formada por la inductancia y el capacitor. La componente continua es la de fuente. Si se alimenta el circuito resonante paralelo con una fuente de tensión alterna, cuando las dos reactancias son iguales,
La impedancia de entrada es máxima y es igual a la resistencia. Impedancia de entrada en función de la frecuencia. El factor de calidad se define al revés. Es la relación entre la potencia disipada en la resistencia a la frecuencia de resonancia y la potencia que intercambian la inductancia y el capacitor. A igual tensión, la relación de potencias es la relación de corrientes y esta a su vez la relación de impedancias. Resistencia sobre reactancia capacitiva, resistencia sobre reactancia inductiva a la frecuencia de resonancia, las dos. Cuanto mayor es el factor de calidad, mayor es la resistencia en relación a las reactancias a la frecuencia de resonancia. Al aproximarse la frecuencia de alimentación a la frecuencia de resonancia, con factor de calidad más alto, más se acentúa el efecto dominante de la resistencia sobre las reactancias. Para frecuencia de alimentación mayor que la de resonancia, la reactancia capacitiva es menor que la reactancia inductiva. Circula más corriente por el capacitor que por la inductancia. La corriente adelanta a la tensión. Con frecuencia de alimentación menor a la frecuencia de resonancia, circula más corriente por la inductancia que por el capacitor. La corriente atrasa a la tensión. En ordenadas se representa el argumento de la impedancia del circuito. En abscisas la frecuencia angular.